¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a seguir aquí en Ángeles en mi camino, estudiando las lecciones de un curso de milagros. El día de hoy le toca el turno a la lección número 13. Vamos a empezar. Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Fíjense, ahorita ya mete otra variación. Quiere decir que cuando vemos una hoja en blanco, pues precisamente el significado de esa hoja en blanco es que está en blanco y que tienes la capacidad de escribir lo que tú quieras, lo que tú desees. Dice, sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Quiere decir que ahí puedes depositar en esa hoja en blanco todo lo que proviene del pasado o darle pie a una creatividad a la creatividad basada en la mente recta. ¿Y cuál es la mente recta? La mente que compartes con Dios. Repito, sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. ¿Y quiénes son los que se perciben como separados? Todos. Todos nos hemos sentido o nos sentimos separados. ¿Y de quién separados? Número uno, separados de nuestra fuente, como si estuviéramos fuera de ella, y no es así. Estamos dentro de nuestra fuente, nunca hemos salido de nuestra casa. Y además nos consideramos separados o nos percibimos separados los unos de los otros. No nos damos cuenta que formamos parte de nuestra fuente, que todos somos uno con nuestra fuente. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. ¿Qué quiere decir? Que tengo una guerra mental donde puedo elegir o escribir acorde a la mente recta, a la mente que comparto con Dios, o puedo escribir todo aquello, toda la novela que me estoy contando desde el inicio de los inicios. Y entonces ahí empieza, parece ser que dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, empieza la disputa. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que el hecho de que tenemos en la cabeza, no, es que sí, golpéalo, insúltalo antes de que él te insulte, porque te acuerdas de que la vez pasada él te insultó primero. Bueno, pues ahora en este momento insúltalo, y ahí está la hoja en blanco y ahí estamos escribiéndolo. Y el ego se abalanza precisamente así a agarrarse de nuestro temor para seguir subsistiendo, ¿ok? Entonces dice, voy a volver a repetir, el ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto, claro, porque va a desaparecer. Si seguimos con estas lecciones y seguimos practicando día con día un curso de milagros, por supuesto que el ego va a perecer en algún momento, o por lo menos va a dejar de tomar la batuta en nuestra vida para convertirse, digamos, en nuestro sirviente para lo que realmente puede hacer el ego, que es organizar nuestro día, decirnos qué vamos a comer,
a qué hora tenemos que salir a trabajar, leer el periódico o leer las noticias de una forma más, menos, digamos, personalizada, ¿sí? Etcétera. O sea, vamos a tener al ego a nuestro servicio y no ser nosotros rehenes del ego. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado, o sea, el pasado, y a aceptarlo sin temor. Acepto que estoy viendo algo que no tiene significado. Acepto que estoy poniendo en esta situación presente, estoy poniendo el significado que tengo de la semana pasada, por ejemplo. Si tienes miedo, no podrás por menos de dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Fíjate, aquí hay un punto importante. Pareciera ser que el curso de milagros estuviese diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo. Ok, vamos a llegar a no tener miedo. Sin embargo, este punto nada más nos invita a la reflexión de que te puedes dar cuenta de que tienes miedo y de que estás a punto de escribir en la hoja en blanco de acuerdo con ese miedo y de acuerdo a tu experiencia pasada. Por ejemplo, en una situación de pareja, donde las situaciones que hayas vivido durante toda tu vida respecto de la pareja hayan sido a lo mejor conflictivas. Y entonces llega a tu vida una nueva pareja y quieres escribir sobre la novedad de la pareja, toda tu historia de parejas. Y entonces traes toda la experiencia de tus parejas pasadas a la actual y por lo tanto termina siendo exactamente igual a tus experiencias pasadas. En ese punto, puedes detenerte cada vez que quieras escribir algo en tu lienzo, en esa nueva historia, por ejemplo, de pareja, te puedes detener a reflexionar si lo que estás escribiendo o lo que estás a punto de escribir, ¿sí? ¿Proviene del ego o proviene de tu mente recta? Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Claro, precisamente el ego lo que hace es agarrar patrones de pensamiento y aventarlos por miedo, así, sin ton ni son. Sin ton ni son. Lo cual quiere decir que no necesariamente lo que tú hayas aprendido en el pasado no es útil. Claro que es útil. Por supuesto que sí, pero va a ser útil en ciertas circunstancias y en otras no. El problema es que el ego agarra parejo. Es como decir, no vemos justos, sino pecadores. Ese es el sentido de esa frase, de ese dicho. Entonces, puedes tomar un segundo antes de escribir y puedes decirte, un mundo sin significado engendra temor. Vamos adelante. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces, sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. ¿Qué quiere decir? Que creo que estoy tratando de escribir en la hoja en blanco por competir con Dios. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere tener la razón. Y entonces dejamos de escuchar a nuestra verdadera identidad y a nuestra verdadera fuente. Pero cuando empezamos con estos ejercicios y podemos acudir al silencio, entonces podemos escuchar sin competir a la voz de Dios y entonces decidir escribir en nuestro lienzo pues lo que sabemos que más nos va a convenir. Ok. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Claro,
porque el ego lo que teme es enfrentarse a la novedad y actuar desde la novedad con creatividad, porque en el momento en el que tú empieces a actuar desde esa perspectiva de mente creativa, entonces, pues el ego va a empezar a desaparecer o a hacerse cada vez más y más chiquito. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza, entre comillas, del enemigo, entre comillas. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación, o sea, en este punto donde apenas estamos empezando con las lecciones de un curso de milagros. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor, patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Esto es suficiente por ahora. Cuando empezamos a establecer precisamente la relación de causa y efecto, nos empezamos a dar cuenta que cuando accedemos a la mente recta, a la mente creativa, empezamos a generar causas que nos van a dar efectos en el mundo material completamente diferentes. Así que pues adelante, no te rindas, sigue con las lecciones de un curso de milagros. Si te atrasas tantito, no importa, tú persiste y sigue con la siguiente lección. Nos vemos después, te mando un abrazo y mi corazón. Chao.